Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, 25 de junio del 2026, les invitamos para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año en Primera de Samuel, capítulo 3, Isaías 49 y Lucas 22. Cuando vamos a Primera de Samuel, capítulo 3, nos encontramos con un llamado. Dios llama a Samuel y en el versículo, en el versículo 18 del capítulo 3 dice, y Samuel em, se lo manifestó todo sin incurrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Aquí entonces nos vamos a encontrar con em, algo extraordinario, y es que Dios habla y Dios elige a quien le habla. Habían en este momento dos opciones: o Dios hablaba con Elí o Dios hablaba con Samuel. Por supuesto, ya sabemos que el Señor se dispone a dar a conocer, a hablarle a Samuel. La pregunta es, ¿por qué habló con él? ¿Por qué no habló con Elí? La otra pregunta que debemos hacernos es, eh, Dios que, que desea hablar, que quiere comunicar. Ya es claro que el Señor sí quiere hablar, sí quiere tener una conversación, pero ¿con quién tiene esa conversación? Entonces, hoy tenemos que, pues, reconocer que el Señor tiene esa disposición, tiene ese deseo. Y en el versículo 10 dice, vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Por supuesto, aquí hay algo importante, y es que Samuel había recibido o tenía oídos para oír. Algo había ocurrido en Samuel que no estaba en Elí. ¿Quién puede oír a Dios? El que tenga oídos para oír. ¿Y cómo se logra esto? El salmista en el capítulo 25 dice, Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y el mismo salmista en el capítulo 103, en el Salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Samuel había levantado su alma al Señor. Si el salmista en el capítulo 25 dice, a ti levantaré mi alma, es porque el alma está caída. ¿Y de qué manera se levanta el alma? Porque es lo que me va a permitir tener oídos para oír. Pues el Salmo 103 ya nos lo enseña. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y empieza el salmista a bendecir al Señor. Así que el creyente, partamos de allí. ¿De qué depende que Dios haya hablado a Samuel y no haya hablado a Elí? Del alma de Samuel y de la condición del alma de Elí. El creyente que quiere oír al Señor entiende que en Él hay dos opciones: o vida o muerte, o bendición y maldición. Y nuestra bendición no es la condición, sino la relación.
Y el alma de Elí había roto su relación con Dios, pero el alma de Samuel se había dispuesto para levantarse y para entrenarse y oír al Señor. El creyente que se dispone para tener una relación con el Señor y que reconoce al Señor Jesús como su pastor porque sus ovejas oyen su voz, así lo dice. El Señor lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, el aprender a confiar en el pastor, en el buen pastor, en su vara, en su callado, es levantar el alma para empezar a tener oídos para oír. Aunque Samuel tenía como guía espiritual al sacerdote Elí, de alguna manera el alma de Samuel era levantada al Señor, porque tendemos a levantar nuestra alma hacia un hombre, porque tendemos a querer oír primero lo que dice un hombre. Por eso Dios se levanta y reclama ese cuidado de Samuel y lo pone directamente bajo su autoridad. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera Samuel se había dispuesto. De alguna manera Samuel estaba viviendo conforme a un llamado que no se había materializado, pero en el corazón de Samuel estaba esa intención. Y de eso depende, porque algunas personas no pueden oír al Señor, no pueden oír el llamado, porque el Señor sí está, el Señor sí llama, el Señor está hablando, pero ¿quién tiene el alma levantada para escucharlo? Y de allí también viene el hecho de por qué muchos no aceptan el llamado, porque si ni siquiera lo oyen. Ahora, es claro que se escucha el llamado y la voz de Dios cuando el alma está en una condición o más bien una disposición diferente. Y lo que vemos aquí es cuando el salmista decía, a ti levantaré mi alma. Aquí viene entonces lo primero que nos deja este capítulo 3 de Primera de Samuel. Dios, Dios está mostrándonos que solo llama, o mejor, solo oye su llamado el que está bendito. Samuel no recibió el llamado por suerte. Samuel no recibió el llamado porque sí. El oído espiritual se afinó cuando el alma de Samuel se enfocó. Y su oído espiritual se afina cuando su alma se enfoca en bendecir, no en quejarse. Mientras él estaba acostado en su aposento, sin visión, ¿qué hacía Samuel? Samuel estaba levantando su alma. Samuel estaba sirviendo porque así lo dice. En el versículo 1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y esta palabra ministrar no es otra cosa diferente a servir. Ahí no había escuchado Samuel el llamado, pero sin escucharla estaba sirviendo. Y es impresionante porque el mismo pasaje dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Dice que aconteció un día que ¿dónde estaba Elí? Acostado. ¿Y qué más habla de la condición del alma de Elí? Porque la condición del alma se refleja en la condición del cuerpo. De allí que aclara que Elí estaba en su cuarto, estaba acostado y que sus ojos empezaban a oscurecerse de modo que no podía ver.
El llamado de Dios, así como no es por suerte una persona, tampoco es sin un propósito. Dios tiene un propósito y una razón de ser y a nadie hace un llamado sin motivo. Cuando a usted le suena el celular y aparece el nombre de la persona allí en la pantalla, seguro que rápidamente usted en su mente o puede más o menos anticiparse al motivo de esa llamada o la estaba esperando, ¿sí? Pero quien le está llamando no le llama porque sí, tiene un propósito. Detrás de ese llamado hay una intención. Y de igual forma, el llamado de Dios tiene una intención, tiene un objetivo. Ser útiles en las manos de Dios es una experiencia extraordinaria, transformadora, pero sobre todo le da sentido a una existencia que es vana hasta que nos encontramos con el llamado. El llamado es lo único que nos permite mantenernos en medio de los fracasos, en medio de las situaciones difíciles. Cuando tenemos la certeza de que Dios nos llamó a hacer algo, puede que otros no crean, puede que otros cuestionen, pero el llamado de Dios permanece intacto. Cuando dice la Biblia que Samuel ministraba a Jehová, ¿qué significa? Que le servía. Y el servicio o esa administración empieza en el espíritu, es muy difícil y ahí es donde cometemos tantos errores. Pretender servir a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra alma, cuando nuestro espíritu no se dispone primero a adorarlo, a buscarlo. Elí, a diferencia de Samuel, había optado por estar acostado en su aposento. ¿Qué estaba indicando? Una falta de disposición. Pero lo más preocupante es que Elí era el pastor a cargo de Samuel. Pero lo más inquietante también es que Elí estaba perdiendo su visión. Es decir, ya no podía ver desde el espíritu porque su alma, ¿dónde estaba? Postrada, estaba, no estaba levantada al Señor. Cuando nos quedamos acostados en nuestros aposentos, tal como lo hizo Elí, empezamos a perder visión y nos alejamos completamente del propósito, del llamado de Dios para nuestra vida. Las tinieblas empiezan a tomar lugar y empiezan a oscurecer nuestros ojos. Y de allí que empieza también a escasear la palabra de Dios, porque las tinieblas no solo no me dejan ver, sino que también no me dejan oír. Mateo 6:22 dice, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ahora, Dios llama y les decía que hay una intención de ese llamado. Y aquí tenemos que prestar mucha atención porque ya sabemos que Dios le manifiesta a Samuel. Lo primero que le manifiesta a Samuel no le dice, tú vas a ser mi profeta, o sea, llama la atención porque el Señor le habla a Samuel como si ya tuvieran una relación. De hecho, le dice en el versículo 11, Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Tremendo porque el llamado inmediatamente viene con un mensaje de parte de Dios. Y este mensaje tiene un destinatario y un tiempo para cumplirse. Y Dios le comunica a Samuel lo que le va a acontecer a Elí, lo que le va a acontecer a la familia de Elí. Para que usted sepa, está en Primera de Samuel 3, del 13 al 14. Habla de la iniquidad de los hijos, de la muerte que viene sobre esta familia. Habla de Elí porque él no los estorbó,
¿sí? Y, y bueno, da una advertencia, dice que ni los sacrificios ni nada iba a parar esto, pero cuando Dios levanta profetas, ya lo hemos visto en la Biblia, es porque ¿qué desea? Cuando el Señor advierte es porque el Señor desea prevenir y la prevención espiritual se llama arrepentimiento. ¿Qué busca la palabra de Dios? Que tomemos la postura de Elí, el cual dijo, pues el Señor es que haga lo que quiera. A diferencia de un pueblo llamado Nínive, y ustedes lo saben, cuando Jonás fue y habló de la destrucción inminente que se venía para Nínive, ¿qué ocurrió con Nínive? Nínive ayunó, lloró. Cuando el rey Ezequías se le dice que va a morir, ¿qué hace Ezequías? Llora, ayuna. Acab era malísimo y se le dice que también va a ser, que viene un juicio, porque es que la iniquidad trae el juicio de Dios. La iniquidad del hombre trae el juicio de Dios a la tierra. Y por eso es tan importante el Salmo 103. Cuando usted habla, cuando usted levanta su alma al Señor, el Salmo 103 habla de unos beneficios. Y dentro de esos beneficios dice que Él rescata del hoyo tu vida, que Él te corona de favores. Pero ¿qué más dice? Que Él perdona tus iniquidades. Y es lo primero que dice. Antes de todo, no olvides ninguno de sus beneficios. Y el primer beneficio en el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y luego dice, el que sana tus dolencias. O sea, cómo Elí, o sea, había perdido tanta visión, su alma no estaba ni siquiera un poco levantada al Señor, que no le alcanzó para reconocer que ese llamado era un llamado a arrepentimiento. Es que el Señor dice, no quiero la muerte del pecador. Elí simplemente se conformó y no quiso tomar acción de arrepentimiento. Se abandonó en esa pereza o conformismo espiritual. Y por eso al final, pues toda su descendencia perece. Si Elí hubiera oído la advertencia de Dios a través de Samuel, quizás su destino sería otro. Entonces, lo primero en esta mañana es, Señor, dame sabiduría para entender esta meditación que no está ajena a mí, no está ajena a mi vida. Y es que aquí hay un llamado que solo lo reciben los benditos. ¿Y quiénes son los benditos? No el que le va bien, sino el que dice bien. Por eso al alma sí hay que darle órdenes y que hay que decirle, en medio de esta situación, alma mía, no vas a maldecir, vas a bendecir. Es que el que se queja en su alma jamás oirá el llamado de Dios. Pero el que lo bendice hace que su oído espiritual se afine. El que se enfoca en la bendición está atento a la voz de Dios. Ahora, ¿cómo es que esto lo aplico en mi vida? ¿Cómo es que este pasaje y cómo es que esta verdad del llamado lo voy a aplicar? ¿Cómo es que yo puedo bendecir al Señor para que mis sentidos espirituales se agudicen para oírlo? Primero, miremos nuestro corazón. ¿Estoy como Elí, cómodo, sin visión, sin servir? ¿Cómodo? ¿O como Samuel ministrando? Aunque sea joven, aunque no sepa cómo, aunque nadie me esté viendo. Porque ¿quién estaba viendo a Samuel? Por eso dice que el pequeño vendrá a ser mil. ¿Quién se llevaba la honra? ¿Quién se llevaba la admiración? El grande Elí. Pero el pequeño Samuel no. Empecemos por detectar dónde estamos nosotros. ¿En la comodidad de Elí o en la disposición de Samuel? En la religiosidad de Elí,
en la pesadez de Elí, en la pereza espiritual de Elí, o en ese despertar de Samuel que dice que mantenía allí en el templo. Es importante que usted lea todo el capítulo para que entienda a profundidad lo que le estoy diciendo. Hay que cambiarlo, segundo, mirar dónde estoy, pero también mi alma dónde está. Tengo que levantar mi alma al Señor. Antes de levantar el celular para ver qué es lo que está pasando políticamente, porque eso es lo que nos llama la atención, a unas la política, a otros la economía, a otros la farándula, a otros, y ni siquiera a otros las predicaciones del pastor. Pero usted directamente ha oído a Dios. Usted no va a oír la voz de Dios con el celular en la mano. No es que lo quiero para tener música. Y es que Samuel tenía música y el celular a la mano. Bendice, alma mía, Jehová. Es reprogramar mi mente para que ya no piense en ser víctima, sino en bendito. ¿Y el bendito qué hace? Bendice. Haga un ejercicio con el Salmo 103 y levante su alma. Y mire, ¿por qué debo bendecirlo? Y empieza, Él es quien perdona todas mis iniquidades. ¿De qué iniquidades me debe perdonar el Señor? El que sana todas mis dolencias. ¿Qué me está doliendo? ¿Qué hay en mi corazón? Ahora, ¿cómo lo aplico? Miremos a Samuel. Sirve sin cargos. Él no era sacerdote. Él no tenía fama. Él no era el importante en la iglesia. Solo servía. Tú no necesitas título para servir. Cuando el Señor te llama, tú sirves a donde Él te diga. Pero si no has oído tu voz y estás así en la fe pequeñita de Samuel, porque Samuel era muy pequeñito, pero él servía. Y yo puedo servir en mi casa con el don que el Señor me ha dado. ¿Y cómo sirvo? Pues con el amor que el Señor me ha dado. ¿Y cómo amo? Pues cuando yo me acerco al Señor, que es la fuente del amor. Dejar la pasividad de Elí y tomar la disposición de Samuel de servir, porque en el servicio se abre mi oído. Yo me hice una pregunta y pensé, si tuviera la oportunidad de aconsejar a Elí, de viajar en el tiempo y decirle, Elí, mira lo que te va a pasar, es que lo que te va a pasar es muy doloroso. Cuando uno es padre y ve que hay iniquidad en sus hijos, no es el dolor de un padre no es que le vaya bien a su hijo. Y ahí, familia, cambiemos la oración y esto se lo digo a los padres con todo el corazón. ¿Cómo se mata un papá por el colegio de un hijo, por la universidad de un hijo y nos dolemos? Ay, qué pesar. No, el verdadero dolor tiene que estar porque mi hijo no muere en su iniquidad. Yo le diría a Eli, levántate de tu aposento, esa pereza espiritual. No puedes guiar a otros si tú no estás buscando a Dios primero. Tu cargo de sacerdote no va a reemplazar tu relación personal. Es que el problema aquí no es lo que esté pasando con otros, el problema aquí es lo que está pasando conmigo. Por eso a mí no me importa, perdóneme, yo le digo. Pero mi mayor preocupación no es lo que otros piensan de mí. Yo no tengo por qué explicarle nada a nadie, siempre y cuando me refiero en orden de prioridades, ¿no? Pero ¿de qué me sirve yo llenarme de explicaciones delante de otros si yo no estoy escuchando al Señor? Si yo no me estoy presentando ante Él para decirle, Señor, aquí estoy yo, yo le diría, ven, Elí, vaya, busca al Señor y vaya, corrija lo que ya sabe que está mal, porque sus hijos están blasfemando, porque Elí lo sabía, Elí lo sabía, él sabía. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, que él sabe, o sea, él sabía que hay iniquidad. Usted sabe que hay iniquidad en sus hijos y ¿qué hace?
Pues tiene que llorar, tiene que clamar, tiene que rogar. Uno no roga, uno no solo ruega por el trabajo, la universidad de un hijo, porque se case. Porque ¿de qué sirve que un hijo sea exitoso en este mundo y sea condenado en la eternidad? Y lo otro es, Elí, pues ya es el momento de ceder. Si ya no estás escuchando, Dios llamó a Samuel. ¿Por qué? Porque pues tú ya no estás escuchando bien. Y la humildad es reconocer y decir, Señor, esto ya es el tiempo de un relevo. El Señor amó tanto a Elí, pienso yo. Y ahí yo veo amor, que sus hijos seguramente, pues si ni le servían a Dios, que le iban a servir a su papá. Pero ahí le entregó a un Samuel, ¿sí? Solo que Elí no alcanzó a ver la misericordia de Dios. En conclusión, yo le diría a Elí, Elí, tu título no te hace profeta, pero tu obediencia sí. Cuando vamos a este pasaje nos encontramos con unos recursos extraordinarios y ese espíritu de poder que recibe Samuel como profeta, como llamado. Y es que Dios provee y Dios empodera a quienes oyen su llamado y aceptan el llamado. Porque cuando Dios te llama, Él no te deja solo. Y el Señor le dio a Samuel unos recursos extraordinarios. Primero, su oído espiritual. Habla porque tu siervo oye. Primera de Samuel 3:9 nos muestra que el Señor, cuando llama, nos da una capacidad para discernir su voz entre tanto ruido. Y eso es un poder extraordinario. Porque no hay nada peor que porque es que tinieblas cubren la tierra y que a usted le amanezca la luz, eso es un regalo maravilloso. Que usted pueda ver, así otros no lo entiendan, así otros no comprendan. Porque lo importante es que usted comprenda lo que Dios tiene para usted y no todo el mundo tiene por qué comprenderlo. Otro poder extraordinario que recibió Samuel, ese mensaje claro, le dio palabra específica para una persona específica en un tiempo específico. El Señor no llama sin propósito ni sin dirección. Él es claro en su mensaje y le especifica, esta palabra es para Elí y este juicio es para su casa. Y le da una autoridad funcional. Es que es impresionante porque no fue la posición que recibe Samuel. Perdí mi posición. Ese no es el problema, su función. Porque dice allí en el versículo 19, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, que es una autoridad no por impresionar, sino para liberar. El Señor nos llama no para impresionar, sino para liberar. Y llamó a Samuel y al primero que quería liberar era al sacerdote y a sus hijos. Esa palabra era para arrepentimiento de la casa de Elí, no para condenación. Y una cosa maravillosa que recibe este joven es la presencia, es el respaldo. Jehová se manifestó a Samuel. Y esa manifestación, ¿qué es? No es el carisma, es la presencia. Cuando Dios da oído, da mensaje de autoridad, ¿pero por qué? Porque hay presencia. ¿Pero a quién? Aquel que levanta su alma, que está dispuesto a servir. Oremos y terminemos este tiempo diciéndole al Señor, Señor, seguro que tú me has llamado y muchas veces no he escuchado. Ayúdame a escucharte. Ayúdame a oír tu voz en este día.